Bueno, ¿cómo vamos a arrancar este nuevo tema? Eh, para poder comenzar a hablar del tema de vectores, vamos a tener que hacer o introducir vamos eh, vamos a tener que definir el tipo de cantidad que vamos a estar manejando a partir de este momento, pero no solamente para este curso, sino para los siguientes que van a tener a lo largo de la carrera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de vectores, generalmente ya como que intuimos de qué vamos a tratar, ¿no? Que gráficamente lo solemos representar con una flecha, que tiene algo de magnitud, dirección y sentido, y esos aspectos, ¿no? Bueno, sin embargo, para hablar propiamente de esas cantidades, vamos a definir antes lo que vamos a conocer como cantidad escalar. ¿Ok? Tal vez para algunos de ustedes sea nuevo, pero bueno, van a ver que lo único que vamos a estar haciendo es darle un nombre muy concreto a algo que ustedes ya conocen. Una cantidad escalar es una magnitud física que se define o está definida a través de un número real, una unidad de medida. Es decir, que si esta magnitud física uno la escucha nombrar en algún contexto o al realizar alguna medición, todo el mundo la entiende perfectamente, refiriéndose a ella con un número real y con una unidad de medida, la que le corresponda, evidentemente. Por ejemplo, una cantidad escalar va a ser la temperatura. Por ejemplo, si hablamos de en un cierto día está haciendo una temperatura de 21 grados centígrados, todos ya sabemos a qué, entendemos, ¿no? A qué magnitud física estamos queriendo representar y entendemos ese número de 21 grados, ¿no? Es un ejemplo de una cantidad escalar. No necesitamos dar información adicional para poder describir a, a esta magnitud física. Otra, por ejemplo, se me ocurre que puede ser la presión. Cuando hablamos, por ejemplo, que existe en algún lugar una presión que se me ocurre, 250 pascales. Vean, tenemos el número y la unidad de medida. Como no necesitamos ninguna otra información para entender a esta magnitud física, entonces estamos hablando de una cantidad escalar. Alguna otra, por ejemplo, puede ser la longitud. En el caso de la longitud, por ejemplo, piensen ustedes en una regla de madera. Una regla de madera típica, la que venden, la que uno puede obtener en una papelería, típicamente mide 30 centímetros, ¿no? Una longitud de 30 centímetros. Y listo. Al escuchar esta información, todos entendemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Alguna otra cantidad que ustedes piensen que sea caiga dentro de este rubro, cantidad escalar? Tiempo. Puede ser el peso. Tiempo. Voy por el primero que escuché. Tiempo. Tiempo. Dame un número concreto. 10 segundos. 10 segundos. Muy bien. 10 segundos. No necesitamos alguna otra información, ¿no? Decimos, bueno, demoró algún evento 10 segundos en ocurrir. Y listo. Ya todo el mundo lo entiende. No necesitamos dar información extra. Mencionaban el peso, ¿no? Creo. Sí, peso. Ok. El peso no es una cantidad escalar porque, de hecho, el peso lo vamos a entender más adelante, que es un tipo de fuerza. Y una fuerza, esas que medimos en Newton, es una cantidad que denota un vector o una cantidad vectorial.
Entonces, esa por el momento queda descartada. ¿Alguna otra que por ahí que les ocurra? Repito, una magnitud física que solamente necesitemos un número real y una unidad de medida para poder describirla totalmente. ¿Puede ser velocidad? La velocidad. No, la velocidad también va a ser un vector. Porque, imagina que estás en un lugar donde hay muchas corrientes de aire y si tú dejas, ¿cómo se llaman? Un reguilete. No. Si tú, depende de cómo orientes el reguilete respecto a la corriente de aire, pues vas a ver que gira, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que la velocidad del aire, la velocidad con la que está moviendo esa masa de aire, pues tiene una cierta dirección. Entonces ahí es una cantidad vectorial. La luz, profe. ¿Qué magnitud física corresponde ahí? Los lúmenes, ¿no? El lumen. Intensidad de corriente. Entonces estamos hablando de una intensidad luminosa. No, el Sí. fenómeno es la luz, pero de lo que tú estás hablando es de la magnitud física, intensidad luminosa. Ok, el lumen también es una cantidad escalar. No necesitamos indicar alguna información adicional que no sea un número real y la unidad de medida. Se me ocurriría, por ejemplo, también la masa. Hablemos, por ejemplo, se me ocurre, vamos aquí a utilizar un poco de notación científica, 0.1 por 10 a la menos 3, paréntesis, menos 3 gramos. Vean, para hablar de la masa de una sustancia, de un objeto, solo necesitamos un número real, en este caso escrito en notación científica, y una unidad de medida. Sí queda claro entonces a qué estamos llamando o cómo debemos entender a lo que de ahora en adelante vamos a llamar una cantidad escalar. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora, con otro color, vamos a mencionar lo que es una cantidad vectorial. Cantidad vectorial. Ahora, es una magnitud física, digamos, de las que ya hemos visto con anterioridad en la parte de análisis dimensional, que para definirla o describirla requiere no solo de una unidad de medida, sino además de una dirección y sentido. Toda cantidad que requiera, además de la unidad de medida propia para la magnitud física, indicar o hay que indicar dirección y sentido, en automático estamos hablando de una cantidad vectorial. Por ejemplo, voy a retomar el que mencionaron también. Ejemplo, o en general, la fuerza. Una fuerza, por ejemplo, se me ocurre decirles, sobre un objeto se aplica una fuerza de 10 newtons hacia la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a ver más adelante que justamente esto de la dirección en el contexto de las fuerzas es muy importante porque no vamos a obtener el mismo resultado si aplicamos esa fuerza de 10 newtons hacia la derecha que a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, piensen ustedes, imagino que ahora en donde se encuentran tendrán, por ejemplo, el teléfono celular al lado de ustedes. Si ustedes aplican una fuerza con su dedo en alguno de los bordes, de forma que el dedo se mueva hacia la derecha, es decir, aplican una fuerza hacia la derecha, el celular va a tender a moverse en esa dirección. Pero ¿qué pasa si aplican
ahora con el mismo dedo una fuerza hacia la izquierda. Ahora el objeto se mueve hacia la izquierda. Entonces vean que aquí no nos es suficiente con decir, ok, estoy aplicando una fuerza de 10 newtons, sino que hay que indicar cómo le estamos aplicando. Lo mismo sucederá si sobre ese celular aplican una fuerza, digamos, que tire hacia arriba, ¿no? Entonces, lo que haremos es tal vez levantar ese objeto de la mesa. Entonces, nuevamente, importa mucho el cómo se esté aplicando la cantidad vectorial, en este caso, la fuerza. ¿Algún otro que habían mencionado? La velocidad. La velocidad es otro ejemplo de una cantidad vectorial. Por ejemplo, podemos escuchar cuestiones como el viento sopla con una velocidad de 20 kilómetros por hora en dirección noreste. Aquí tenemos la unidad de medida, kilómetros sobre hora, un número real. Pero decir velocidad 20 kilómetros por hora es insuficiente. Para poder definir bien esta magnitud física necesitamos indicar también su dirección. Dirección noreste. ¿Alguna otra que por ahí ustedes recuerden que sea una cantidad vectorial? La aceleración. Así es, la aceleración. Por ejemplo, si pudieras establecer un ejemplo bien claro. Alguien que pudiera aquí auxiliarnos con un ejemplo para la aceleración. ¿Podría ser la aceleración lateral en Hess? En G, pero bueno, a ver, ¿cuánto, qué valor para G estás tomando? No sé, 1.5 Hess. Ok, y si reemplazas el valor de G, o sea, uno más concreto, o sea, está bien, podemos tener una aceleración que sean múltiplos de la gravedad, pero así para fines muy, muy concretos, muy fáciles. 10 metros por segundo. Con su unidad de medida y todo, así como los ejemplos de arriba. Un ejemplo ahí. ¿10 metros sobre segundo al cuadrado? 10 metros sobre segundo al cuadrado, ok, pero me falta información. Hacia el Hacia centro. la izquierda. Hacia la izquierda, ok, muy bien. Hacia la izquierda. Ahí está. Entonces, para definir correctamente a la cantidad llamada aceleración, no solamente necesitamos conocer lo que en este caso vamos a llamar la magnitud, que son 10 metros por segundo, sino también su dirección, como aquí caso, como en este caso, hacia la izquierda. Muy bien. ¿Alguna otra cantidad que por ahí se acuerden que justamente sea una cantidad vectorial? Campo eléctrico.
También, exactamente. Campo eléctrico. Tenemos entonces un campo eléctrico. Un ejemplo de ahí muy concreto y simple tal vez. Es que se miden en newtons. No recuerdan qué se miden, profe. Campo Newton, eléctrico. Newton sobre metro. Newton sobre metro. Ajá. Entonces se podría decir que serían 200 newtons sobre metro Ajá. a mm, Falta solo indicar la dirección, la cual, lo que sea, ¿no? Pero que sea una dirección ahí. hacia la derecha. Okay. Hacia la derecha. Okay. Ahí está entonces un ejemplo de otra cantidad vectorial. Campo eléctrico, hablamos de 200 newton metro dirigidos hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, sí, y por ejemplo, también para dirección se pueden utilizar los grados. también. A ver, por ejemplo, otro ejemplo en el que utilicen. Podría ser la tensión. Ok, ok, tensión es una entra dentro del grupo de fuerzas, pero vamos a ponerlo aquí separadamente para indicar algún ejemplo con algún ángulo. A ver, ¿cómo quedaría ahí? ¿Cómo se imaginan que podría? A ver, un ejemplo ahí para que puedan utilizar la idea de ángulos para especificar o para indicar una dirección. No sé, izquierda con un ángulo de 45 grados. Es que no me sé lo de la tensión. La tensión es una fuerza. 30 grados al norte. 10 newtons Pascales. hacia 30 grados al norte. Ok, 10 newtons dirigidos 30 grados en dirección o hacia el norte. Hacia el norte del este, para especificar correctamente, ¿no? Entonces, una vez más, aquí estamos indicando con la ayuda de un ángulo la dirección. Entonces, también los ángulos nos van a servir para indicar la dirección de estas cantidades vectoriales. Entonces, frases como estas, las que están aquí señaladas a modo de ejemplo, pueden ser útiles para identificar a las cantidades vectoriales. Y repito, las cantidades escalares no necesitan de esa información extra. Están definidas tan solo por el número real y la unidad de medida. Y listo. No hay más que decir sobre de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro trabajo, muchachos, va a consistir en estar trabajando estas cantidades a partir de este momento, utilizando esta digamos, nomenclatura o estos nombres. Entonces, de ahora en adelante, si
me escuchan decir, no sé, como referirme, por ejemplo, a la masa, ¿no? Como la cantidad escalar, pues no, espero que eso no les cause problema, porque es lo que es, ¿no? Una cantidad escalar. Y así en general cualquier otra. De hecho, para el siguiente curso que ustedes estarían tomando en el segundo semestre, bueno, que pueden consultar ¿cómo se llama? Su plan de estudios, se llama cálculo vectorial. Bueno, pues en esa materia de cálculo vectorial, ustedes van a retomar justamente estas ideas de una cantidad escalar y una cantidad vectorial. Por eso es muy importante que desde este momento ustedes reconozcan e identifiquen cada una de estas cantidades para que no se los tomen allá por sorpresa. Bueno, ¿qué más? Profe, una pregunta. Sí. ¿La inercia entra en vectorial? La inercia, como vamos a ver más adelante, tú la puedes identificar con ayuda de la masa de los objetos. Ajá. Y eso Sí. entonces, una cantidad escalar. Ok. Ajá. Sí. Gracias. Bueno, de nada. Ok, entonces vamos a ver cómo, ya que, pues a grandes rasgos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de cantidades vectoriales, pues vamos a comenzar a definirlos, ¿no? Propiamente. Entonces, un vector es una forma de representar analítica y gráficamente a una cantidad escalar. Y es justamente de aquí surge la idea de utilizar las flechitas, esas famosas flechas, para dibujar gráficamente o representar gráficamente, mejor dicho, a una cantidad vectorial, ¿no? Entonces es una forma de representar analítica y gráficamente una cantidad, perdón, escalar, no, vectorial, una cantidad vectorial. Vamos a restringirnos por el momento a definir vectores en el plano, ¿de acuerdo? En el plano XY. Para el plano XY vemos lo siguiente. Bien, quiero que en este momento vamos voy a auxiliar de esta construcción para representar lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan lo que es el plano cartesiano? El plano cartesiano XY. Sí. Sí. ¿Qué es? ¿Qué recuerdan acerca de ello? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué información obtenemos de ahí? Creo que sirve para medir coordenadas. Ok, ubicamos coordenadas. Ajá. Y las coordenadas, digamos, ¿qué son? ¿O qué vienen a ser entonces? Una ubicación. Una ubicación, ok, para ubicar puntos, ¿no? En el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano, pues necesitamos una pareja, ¿no? Siempre. Coordenada X y coordenada Y. Bueno, entonces, vamos a retomar esa idea del plano cartesiano. Déjenme quitar ahora el mallado este. Y vean, ¿no? Tenemos aquí un plano cartesiano XY. En el plano cartesiano, como bien mencionan, podemos ubicar o localizar cosas. En este caso, pues vamos a localizar puntos. Entonces me regreso con el mallado y vamos a ubicar. Bueno, aquí quiero que ustedes consideren que cada rayita equivale a una unidad. En este caso, cada dos cuadritos estamos hablando de una unidad. Ahí está. Entonces, supongamos que en este cuadrante, este punto que voy a dibujar en este momento, nos está ubicando un lugar de interés, el que ustedes gusten. Por ejemplo,
A ver, ¿qué les interesa que esa letra, que ese punto identificado por la letra A esté representando? ¿Qué podría ser algún lugar de interés para ustedes? ¿Lugar o magnitud? Perdón, profe. No, lugar, un lugar. Estamos ubicando lugares. El refri de la casa. ¿Una casa? Ok, muy bien. Pues es un lugar, ¿no? Entonces, el hogar de cada uno de ustedes, por ejemplo, ¿no? Ok. Ahora, a ver, para que esto sea claro, a ver, ¿qué coordenadas tiene ese punto? 1,2. 2,1. 2,1. 2,1. Recordemos, siempre escribimos la coordenada en el eje X como la coordenada en el eje Y. Entonces, vean, nótese cómo estamos utilizando, ¿no? La anotación. A, paréntesis, 2,1 es el punto A. ¿Y qué está representándonos? La casa. Muy bien. Vámonos con otro punto. A ver, pongo otra vez el mallado para auxiliarme. Y vamos a considerar que el siguiente punto estará ubicando otro lugar. Por ejemplo, aquí, acá arriba, el punto B. ¿Qué les gustaría que fuera ese punto? ¿Qué estaría Los ubicando? tacos. Los La tacos. cantina. Los tacos. Ok, los tacos. ¿Qué, cómo se llama? Coordenadas tiene ese lugar. 5,4. 5,4. Muy bien. Entonces aquí van a ser los tacos. Muy bien. Y bueno, vamos a ubicar un tercer lugar, que será con el siguiente punto. A ver, aquí con un color amarillo. Y que sea, que ande un poco como por acá. A ver, aquí. Punto C. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serán las coordenadas de ese punto? 7,2. 7,2. Muy bien, 7,2. ¿Qué lugar será ese? Cantina. C de cantina. Ok, vamos a decir que aquí están mostrando ustedes el cobre. Solito se queman. Muy bien. Casa Taco sí, perdón, aquí cantina. Cantina. Ok. Ahora, entonces, con la ayuda de estos puntos, estamos ubicando a este lugar a partir ¿de dónde? A ver, piensen. ¿De la casa? ¿Lo ubicamos a partir de la casa? Ah, no, espera. A ver, piénsenlo bien. Estos puntos están referidos ¿de dónde? A partir de De las punto coordenadas. cero. De 0,0. exacto. O sea, implícita, tal vez ustedes en su momento no lo notaron, pero en efecto estuvieron ubicando los puntos a partir del origen. ¿Vale? Entonces ese punto es el origen de todo nuestro sistema de coordenadas. Bueno. ¿Cómo vamos a construir los vectores aquí? Bueno, vamos a definir la siguiente cantidad vectorial. Definamos la cantidad vectorial llamada, y lo voy a poner en mayúsculas, vector de posición. Ajá. Ese vector de posición permite
el cual permite ubicar a cualquier lugar u objeto en el plano XY a partir de un punto, aquí a partir de un punto llamado, aquí perdón, para que lo puedan ver, a un punto llamado un punto de partida, a partir de un punto de partida. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a invocar en este momento a este vector de posición, el cual nos va a decir en dónde se ubica cierto lugar a partir de un punto de referencia o punto de partida, el que nosotros consideremos, el que nosotros prefiramos. Por ejemplo, bueno, ¿cómo lo vamos a identificar? De la siguiente manera. A ver, lo vamos a nombrar así. Vean, es una R minúscula. Le voy a poner una flecha arriba, porque eso desde este momento es así como vamos a estar identificando los vectores. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Vean, el vector R se va a construir de la siguiente manera. X2 menos X1 aquí hay una letra I con un acento circunflejo, como una especie de gorrito. Más Y2 menos Y1. Y esto va acompañado, lo vamos a escribir así, con una letra J, minúscula también, con un acento circunflejo, como una especie de casita. Esta va a ser la notación que vamos a utilizar para el vector de posición. Bueno, ¿y estos X2, X1, Y2, Y1, qué son? Bueno, aquí viene la nomenclatura o la definición de cada uno. ¿Dónde? Voy a ponerlo así. X1, Y1 son las coordenadas del punto de partida. Por su parte, X2, Y2 son las coordenadas del punto de destino o del objeto en el que queremos ubicar. Ahora que veamos que retomemos el caso de arriba, espero que les quede claro esto que les estoy comentando. Y donde, aquí voy a dejar un poco de espacio, donde esos I y J, ahora les pongo el acento circunflejo, indican la dirección, voy a ponerlo así, a la izquierda, indica la dirección horizontal, así mejor, horizontal y vertical, respectivamente. Ahorita vamos yo espero que con el ejemplo quede claro. Ahí está, acento circunflejo. Vean, entonces, esa es la notación que vamos a estar utilizando cuando hablemos del vector de posición. Es un vector que vamos a nombrar con la letra R minúscula. Arriba una flecha, porque eso es lo que va a caracterizar a un vector en la notación. No solamente en este curso, sino en los siguientes. Por ejemplo, les mencionaba cálculo vectorial. Bueno, ¿cómo construimos ese vector de posición? De esta manera. Vamos a colocar las coordenadas X y Y de los puntos inicial y final, según la expresión que aquí tenemos, donde I y J, estos que están aquí, nos van a indicar cómo está realizándose el movimiento en la dirección horizontal y vertical, según sea el caso. Bueno,
vamos a ver un ejemplo. Vamos a construir ahora el vector de posición. Fíjense lo que les voy a comentar. Que ubique a los tacos a partir de la casa. A ver, voy a escribirlo como un ejemplo. Ejemplo. Construir el vector de posición que ubique a los tacos respecto a la casa. En esta idea, en este ejemplo, ¿qué punto es el que está fungiendo el papel de punto final o punto de destino? Los tacos. Los tacos, muy bien. ¿Y el punto de partida, el punto del cual vamos a iniciar? La casa. La casa. La casa, muy bien. Entonces ya eso es importante que identifiquemos de dónde a dónde vamos. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí. Según la notación, hay que construir lo siguiente. Va a ser R, minúscula, flechita. Y aquí, para distinguirlo de los otros que vamos a hacer más adelante, voy a escribir de A a B. Porque vean que nos estamos moviendo del punto A al punto B. ¿Sí estamos de acuerdo en nuestro croquis? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Vale, muy bien. Entonces, ahora vamos a anotar lo siguiente. Haremos un paréntesis aquí para anotar los datos que necesitamos. Para el primer término, ¿qué nos está pidiendo? La coordenada del punto de destino menos la coordenada del punto inicial o de partida. A ver, echémosle un vistazo. ¿Qué datos tendríamos que considerar? El 5 5 y el 2. 5 y el 2. Muy bien. ¿Sí es para todos? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces aquí vamos a anotarlo así. 5 menos 2. Y listo. Esto lo hacemos acompañar con la I minúscula y el acento circunflejo. Listo. Ya tenemos esta primera parte. Sigue un más. Ok, vamos a ver un más. Y ahora abrimos otro paréntesis y nos fijamos. ¿Qué necesitamos ahora? La coordenada del punto de destino menos la coordenada del punto de partida. 4 Menos uno. 4 menos 4 y 1. 4 y 1, muy bien. Entonces aquí tenemos 4 menos 1. Y ahora va la letra J minúscula con acento circunflejo. Bueno, vamos a simplificar. ¿Qué resulta? Se operan los números ahí. Queda 3. 3, ajá, el 3, acompañado de la letra I minúscula con acento circunflejo. 3I, lo vamos a decir así. Más 3. Ajá, Más 3. Más J. 3. J, así como está indicado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, bro. ¿No? ¿Bastante claro todo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, vale. Ahora, bueno, eso que les acabo de decir, bueno, que acabamos de encontrar, ¿cómo es que es un vector de posición o qué nos está representando? Vean, vamos a nuestro croquis. Nos está diciendo lo siguiente, que para ir de la casa a los tacos, ¿cómo hay que desplazarnos? Vean, a ver, voy a poner el mallado. Espero se distinga. Fíjense lo que nos está diciendo. Que de la casa para ir a los tacos hay que movernos. ¿Cuántas unidades hacia la derecha? 5. 3. 3, ¿no? Ah, sí, 3. A ver, 3. Tres. ¿Y hacia el norte o hacia arriba?
También. Igual 3. También. 3 también. Entonces, eso es lo que nos está indicando ese vector de posición. Que para ir de la casa a los tacos hay que movernos 3, podemos pensar 3 cuadras, 3 kilómetros, 3 metros, depende de la unidad que estemos trabajando. Pero bueno, son 3 unidades hacia la izquierda, hacia la derecha, más 3 unidades hacia arriba. Y esto de manera más simple, a veces lo solemos representar de esta manera, como la flecha que va de A a B. Esta flecha en color blanco es el vector de posición. R a B. Y esto que estamos escribiendo aquí con color rojo para auxiliarnos se conoce como las componentes de un vector. ¿Vale? Si es claro entonces cómo es que la información que hemos obtenido la estamos pudiendo representar de forma gráfica. O sea, ¿qué significa cada uno de estos dos números que aparecen aquí? Una pregunta, profesor. Sí. Entonces, el vector de posición se podría decir que es como la hipotenusa de ese triángulo que se acaba de formar. Lo que te refieres es a la longitud. Ajá. Exactamente, la longitud de ese vector de posición AB coincide con la hipotenusa de ese triángulo que se está formando. Ah, bueno, gracias. Exactamente. Bien, antes de continuar, a ver, así, ¿alguna pregunta con el ejemplo que estamos, con este primer ejemplo que estamos viendo aquí? Profesor. No, profe. ¿No? No, profesor. Ok. Bueno, voy a hacer aquí entonces un comentario extra a lo que ya tenemos. Justamente fijándonos en este ejemplo. A la cantidad x2 menos x1, que en este caso, ¿cuánto vale? 3, ¿no? Y que para identificarla siempre va acompañada de letra I. Bueno, la llamaremos, se le conoce como la componente X, aquí, perdón, la componente X del vector. También por su parte, a la cantidad y2 menos y1 se le conoce como la componente y del vector. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para seguir viendo estos casos. Ahora, vamos a construir un vector. De hecho, es más, vean, voy a para no ensuciar mucho ese dibujo, voy a hacer una copia de ese y aquí abajo, para que ustedes identifiquen de manera separada cada vector. Bueno, regresamos a nuestro croquis. Aquí, nuestro croquis original y a nuestros puntos. Entonces voy a quitar todo esto que no me sirve ahora. Ahora, ¿de dónde a dónde quisiéramos construir otro vector? Vamos a ubicar, por ejemplo, imaginen que ahora queremos ubicar a la cantina, pero a partir de los tacos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a construir ahora un vector. Ejemplo 2, si quieren. Ejemplo 2. Ubicar a la cantina a partir de los tacos. Justamente después, tal vez se necesite
esa información. Bueno, en este caso, ¿quién es nuestro punto de partida? Los tacos, ¿no? Los tacos, muy bien. Y el punto final o de destino, La cantina. la cantina, correcto. Entonces, el vector de posición, ¿qué forma va a tener? A ver, lo vamos a llamar vector R también, pero que va de B a C. A ver, ¿qué datos vamos a tener que incluir ahí? 7 y 5. 7 menos 5. Ok, esto y así, ¿no? Ajá. Muy bien. Después, 2 y 4. más el 2 menos 4. Ok, listo. Y esto con J. Letra J, acento circunflejo. Muy bien. Si esto lo simplifican, ¿Dos sí? 2 sí y Menos 2 sí, sí. 2i Menos 2 sí. menos 2j, Menos 2 ¿no? J. J Menos no. 2j, sí. Letra J. Ok, ¿esto cómo lo estaremos interpretando gráficamente en nuestro dibujo? O sea, ¿qué información nos está dando? Perdón, aquí. A Que ver, se mueve 2 unidades hacia la derecha y 2 hacia abajo. Menos 2 hacia. exacto. Hacia abajo, exactamente. Hacia abajo. A ver, otra vez el. Está diciendo, si quieres ir de los tacos a la cantina, entonces, de tu punto de partida, de tu punto inicial, aquí, perdón, lo tengo que ver un poco para que coincida con el mallado. Ahí está. Nos dice lo siguiente entonces. Para los tacos a la cantina hay que desplazarse 2 unidades hacia la derecha y después 2 unidades hacia abajo. De esta manera. Y llegamos a nuestro destino. O visto como un vector más simple, el vector de posición es el que está aquí escrito en color blanco. Ese en color blanco es el vector B, R, B, C. Así entonces, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí con este segundo caso? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Para esta situación podemos ver que la componente X del vector que ubica a estos dos, bueno, que ubica la cantina a partir de los tacos, tiene un valor de 2, ¿no? Y la componente Y de este vector, ¿cuánto vale? -2. Menos 2, exactamente, ¿vale? Menos 2. El signo que aquí aparece le corresponde a la componente Y. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de escribir de forma analítica esta información que pues estamos representando de forma gráfica. Y nuevamente, vean, aquí tenemos un triángulo rectángulo y podemos concluir que lo que mide esa flecha en color blanco coincide con el valor de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que ahí se puede formar. Bien, ahora vamos a construir un tercer vector para ubicar ahora a la cantina, perdón, a la casa a partir de la cantina. A ver, entonces déjenme copiar una vez más este esquema. Y si ustedes ya por ahí tienen el resultado, pues qué mejor, ¿no? A ver. Entonces, lo que yo voy, tal vez quitando algunas cosas ahí, les voy dejando la instrucción para que ustedes me digan lo que sucede. Ejemplo siguiente. Ubicar a la casa
partir de la cantina. Mientras yo voy borrando aquí lo que ya no vamos a ocupar para ese dibujo. Ok, ahí está. A ver, ¿cuál sería la forma explícita, ya simplificada, o sea, ya el resultado tal cual, de ubicar a la casa a partir de la cantina? Menos 5 y menos 1 J. J. A ver, menos 5 y... Ajá, Menos 1 J. menos 1J. Ok, aquí podemos aplicar, bueno, eso que me acaban de decir también se puede escribir de la siguiente manera. Menos 5i menos j, así. Así más... Como el 1, pues al momento de multiplicarlo por el j no cambia nada, pues podemos simplificarlo así, más... O sea, que hay un 1, no escrito explícitamente. Bueno, de acuerdo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo interpretamos esta información? Serían 5 a la izquierda. Posiciones a la izquierda. Son 5 unidades a la izquierda a partir de la cantina, ¿no? Estamos en la cantina y nos movemos 5 unidades hacia la izquierda. Muy bien. Después, Una hacia abajo. una hacia abajo. Y listo, llegamos a nuestro destino. O de forma ya, si queremos construir el vector, lo único que hay que hacer es unir el punto de partida con el punto de destino. Ahí está. Y esto que está aquí es el vector CA. ¿Cuánto vale la componente X de este vector? Menos 5. Menos 5. Menos 5. ¿Y la componente Y? Menos Y. Menos 1. Menos 1. Ah, sí, cierto. Menos 1. Menos 1. Entonces, muchachos, pues ya están utilizando los vectores para identificar, para ubicar lugares en el plano cartesiano, por ejemplo. Es así la forma en que uno puede utilizarlos. Y esto que estamos construyendo se conoce como vector de posición. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. No, profe. No, ninguna, profe. Vale, entonces ahora vamos a utilizar eso que alguien ya notó con ese triángulo rectángulo. Bueno, si queremos conocer la distancia que separa en línea recta a los puntos de partida y final o de destino, debemos obtener, lo voy a poner en mayúsculas, la magnitud o módulo, o el módulo, así también se le conoce, del vector de posición. ¿De acuerdo? Porque fíjense la información que estamos teniendo aquí. Aquí, si yo le pregunto a alguien, oye, por ejemplo, a ver, estoy en el primer caso, estoy en casa, ¿no? Y le pregunto a alguien, oye, quiero llegar a los tacos. Entonces la información que me va a decir es, bueno, pues avanza, por poner un ejemplo, ¿no? 3 cuadras hacia la derecha y después 3 cuadras hacia arriba, ¿no? 3 cuadras hacia el norte. Y listo, llego al lugar que me indica, ¿no? Si ahora estoy, por ejemplo, en los tacos y hay que ir a la cantina, ¿qué es lo que me va a decir la persona a la que yo le pregunte? Ah, tienes que mover 2 cuadras hacia la derecha
y después bajas 2 cuadras o bien caminas 2 cuadras hacia el sur. Este tipo de instrucciones les es familiar, así cuando ustedes se han consultado el lugar, para llegar a un lugar, algo así les han dicho. Sí, más o menos. Sí, ¿no? O sea, cuántas cuadras o cuántas calles hay que avanzar. Entonces vean que esto, pues no, tal cual no es muy diferente de lo que ustedes seguramente han experimentado alguna vez cuando les piden o ustedes dan información para ubicar un lugar. Bueno, la siguiente cuestión a responder es, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo calcular el dato de cómo moverme en línea recta? Es decir, ¿qué tanta distancia separa esos dos lugares? Ya no darle la información en forma de cuadras, sino decirle, ¿sabes qué? De A a B tienes en línea recta, la distancia que existe es tanto. Bueno, para eso calculamos lo que se conoce como el módulo del vector de posición. ¿Cómo lo calculamos? Pues de una manera que lo voy a escribir y seguramente les va a parecer familiar. Vean, el módulo lo vamos a representar de esta manera. Bueno, de hecho hay dos formas. La primera es la siguiente. Bueno, aquí, perdón, quito el vector de posición y lo pongo entre dos barritas, como si fuese un valor absoluto. ¿De acuerdo? Ahí está. Cuando ustedes escriban esto, de lo que están hablando es del módulo del vector. Así lo vamos a entender. Otra forma de hacerlo, si no quieren escribir tanto, es simplemente poner la letra, ya sin la flecha y ya sin las dos barras. ¿De acuerdo? Pueden utilizar cualquiera, no importa. Pero cada vez que lo hagan, uno debe de entender que de lo que está hablando es del módulo del vector de posición. ¿Cómo se calcula? De la siguiente forma. A ver. Va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, también elevado al cuadrado. Y ahí está. Es la forma para determinar el módulo de un vector. No sé si eso les resulta familiar, les es conocido. Pues es la ley de Pitágoras, ¿no? Ajá. O también, ¿quién más? Esa es la fórmula de quién. El chicharronero. No. Para calcular la distancia, ¿no? Entre dos puntos. Sí, para calcular la distancia de 2 puntos de la recta. Exactamente. Eso de geometría o Y es trigonometría. de geometría analítica. Exactamente. O sea, olvídense por un momento de esto. Y si esto les dicen, esa es la distancia que hay entre dos puntos, es la ecuación. Exactamente la misma. Pues bien, muchachos, lo que sucede es que cuando hablamos de la distancia del módulo de un vector, coincide totalmente o es equivalente a hablar de la distancia que separa a esos dos puntos. ¿Qué tan larga es esa flecha o esa línea? Entonces vamos a calcular. Bueno, preguntas hasta aquí con la ecuación entonces. No, profesor. Exactamente lo que, bueno, que ustedes ya conocían para la distancia de dos puntos. Muy bien, entonces vamos a nuestros ejemplos. Ya que sabemos cómo orientar a una persona para que no se pierda, ahora vamos a darle la información de qué tan lejos tendría que caminar en línea recta para llegar a su destino. Entonces, los módulos de cada uno de los vectores, anteriores, o mejor, ¿cómo es? A ver, déjenme aquí. El módulo, mejor dicho. El módulo de cada uno de los vectores anteriores es, ahora sí. Entonces, ustedes, repito, pueden utilizar esta notación para indicar módulo. Perdón, aquí AB. O simplemente dejan la letra del vector
sin más. Y eso ya es un módulo. Muy bien. Pues vamos a determinar, ¿no? Raíz cuadrada de qué será. Echemos un vistazo. ¿Qué es lo que hay que hacer con las componentes de nuestro vector? Es 5 menos 2 al cuadrado. Ah, ok. Si tú lo quieres escribir explícitamente, 5 menos 2 cuadrado, pero ya los tenemos simplificado. Ah, bueno, sí. Ajá. O sea, ¿cuánto vale x2 menos x1 para el primer vector? 3. 3. Muy Sería bien, 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. exactamente. Entonces, vean, sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ahí está. ¿Y eso cuánto les da? Pueden utilizar la forma con raíz, para 18, ¿no? Ah, 9. bueno, en 3. raíz. raíz de 18. Raíz de 18. Pero aquí lo pueden ustedes factorizar, ¿no? A ver, sería 9 por 2, ¿no? Sí, Y 9 tiene raíz exacta. Es Sí, decir, 3. 3. 3. Entonces, podemos dejarlo así para no escribir decimales. Sí, para todos es claro esa última igualdad. Sí. Sí, profesor. ¿Sí? Vale, ahí está. Perfecto. Entonces ya tenemos el módulo del primer vector. Eso quiere decir que aproximadamente la persona que tenga que moverse de la casa a los tacos tiene que avanzar una distancia de 3 veces la raíz de 2. Si quieren el valor ya más el decimal, lo pueden hacer para tener un poco más de certeza, ¿no? De cuánto estamos hablando. Muy bien. El siguiente será, entonces, el módulo del vector que va de B a C, o bien simplemente R, B, C. ¿Y eso cuánto va a darles? ¿O qué datos vamos a manejar aquí? Echemos un vistazo. Dos al cuadrado y menos 2 al cuadrado. Ok, entonces, a ver, ¿qué deben escribir aquí? 2 al cuadrado Más, menos. más, exacto, más, y después abren un paréntesis para meter el menos 2 al cuadrado. Cuadrado. Aquí mucho cuidado porque a veces por las prisas o por lo que sea, dejan el menos por fuera del cuadrado, lo cual no debe de ocurrir. Mucho cuidado con ello. Bueno, ¿y eso cuánto da? 8. Raíz cuadrada de 8, ok. Pero 8 se puede ver como 4 veces 2. O Es 2 decir, veces 4. exacto, entonces se puede también expresar como 2 veces raíz de 2, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Esto, una cosa, ¿no sería más fácil verlo como dos raíces de 4 y así sacar, ¿cómo se llama? 2, al fin y al cabo. 2, ¿cómo? 2 raíces. Bueno, hacer la raíz de 4, que 2 por 2 es 4, entonces sería Ajá, igual a 2 y en total serían 4, ¿no? Al fin y al cabo. como 4, no entiendo. No me queda claro. O sea, No, bien- no. oh, no, o sea, mientras que tú llegues al mismo resultado, yo creo que no hay mucho problema en cómo tú lo estés visualizando. Ujú, Ah, bueno, gracias. ajá, ok. Vale, y finalmente, con el último, a ver, y aquí acabamos con el módulo del vector de CA.
o simplemente RCA. ¿Raíz cuadrada de qué términos? Menos 5 5 al cuadrado. más menos 1. Ah, sí, menos 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado, muy bien. Más, abrimos paréntesis otra vez, menos 1 al Al cuadrado. cuadrado. Al cuadrado, así es. Bien. Muy bien. Y eso es raíz de 26. 26. Y creo que ese raíz no, ese número no se puede factorizar de forma que tengamos una raíz exacta, creo. Si no, pues así se queda. Y ahí está, entonces, esos serían nuestros resultados. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? Entonces, con cómo construir vectores para ubicar cosas en el plano, cómo construir también sus componentes y cómo utilizarlas para conocer el módulo de los vectores. Sí, está claro, profe. ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué es lo siguiente que podríamos utilizar para representar a los vectores? Bueno, vamos a ir un poco hacia atrás, justo cuando comenzamos aquí a escuchar sus ideas, y ahí surgió la duda, ¿no? O la pregunta de, ¿podemos utilizar ángulos para también referirnos a nuestros vectores, a las cantidades vectoriales? La respuesta fue sí. Entonces, hasta este punto, lo que ya hemos visto, lo que hemos utilizado para ubicar a un objeto, vean, ha sido lo que estamos conociendo como las componentes, que no es otra cosa más que decir hacia dónde nos movemos de forma horizontal y de forma vertical. Nada más. ¿Cómo podemos entonces utilizar el ángulo para identificar o ubicar a un lugar? Bueno, para ello vamos a hacer la siguiente construcción. Entonces, a ver, tenemos el siguiente esquema. Tenemos una vez más el eje X, el eje Y, un plano cartesiano. Tenemos un punto de inicio. Tenemos un punto final. Hemos ubicado, con la ayuda de un vector, al punto final a partir del punto de destino. Así. No solamente eso, también hemos utilizado la idea de lo que se conoce como componentes de un vector. Aquí voy a utilizar líneas punteadas, perdón, aquí, para indicar eso que les comento. A ver, sí. Ahí está. Bien. Esto que está aquí, dijimos que era, a ver, voy a hacerlo con cuidado. La flecha en color blanco es el vector de posición. Lo que uno hace cuando calcula el módulo, aquí déjenme utilizar, aquí está, la regla. Lo que uno hace cuando calcula el módulo de un vector, que es a través de esa raíz cuadrada, es como si agarráramos una regla y dijéramos, a ver, ¿cuánto mide la distancia que hay entre el punto de partida y el punto final? Y ahí está. Vamos con nuestra regla, medimos, y ese numerito que obtengamos es el que estamos conociendo como el módulo del vector. Entonces, aquí voy a identificar a esta distancia
desde el punto rojo hasta el punto en amarillo como el módulo de ese vector. ¿Sí está quedando claro en el esquema cuál es el vector y cuál es el módulo del vector? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí está. Módulo de vector es lo que mide esa flecha. Ok. ¿Qué más hemos hablado hace unos instantes? De las componentes. Dijimos que este dato que nos dice cómo me estoy moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, lo conocemos como componente X del vector. ¿De acuerdo? Y para referirnos a él de forma más compacta, lo voy a utilizar así, vean. Voy a utilizar la R otra vez, pero le voy a poner un subíndice X para indicar que es la componente X. De manera análoga, vean aquí arriba. Esto que está aquí señalado, ¿qué nombre recibe? Componente Y del vector. Componente Y del vector. Exactamente, componente Y del vector. Y para referirnos a esta cantidad de forma más simple, lo vamos a nombrar como R sub Y. Ahí está. Entonces no se llegan a equivocar. Vamos quedando bien con la anotación aquí en el dibujo. Sí, todo bien. ¿Sí? Bueno. Resulta entonces que esta imagen que estamos aquí obteniendo la podemos representar de otra forma, utilizando estos mismos datos. Aquí hago una copia de esto, pero donde la información no va a aparecer de esta forma, sino, voy a permitirme borrar esto, eso también, y de lo que vamos a utilizar a continuación es del ángulo que se forma entre la dirección horizontal y esa flecha, es decir, nuestro vector. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra forma de representar un vector que da respuesta a la pregunta que comentaba, ¿no? ¿Podemos utilizar un ángulo para hablar de una cantidad vectorial? Sí. Podemos utilizar el ángulo y también el módulo de ese vector. ¿Cómo vamos a pasar de una construcción a otra? ¿Ok? ¿Cómo vamos a pasar de esta notación, esta que les definí, a utilizar el ángulo que se está formando con la línea horizontal? Pues vamos a utilizar las funciones trigonométricas que ustedes ya conocen. ¿Cuántas funciones trigonométricas podemos definir de inicio en un triángulo rectángulo? 6. ¿Cuántas, perdón? 6, ¿no? 6. Pero 3 de ellas son como que las básicas, porque las otras 3 las obtienen a partir de las primeras, ¿no? Sí. Entonces, digamos, podemos reducir el número. O sea, podemos definir 6 funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, pero 3 de ellas, vamos a decir que son como que las esenciales. Vale, entonces, en el triángulo de la figura podemos definir las siguientes razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Seno. Seno, coseno y tangente. Muy bien. Entonces aquí, el seno del ángulo θ, ¿a qué será igual en esta figura? ¿Recuerdan a qué es igual? ¿Cómo se define el seno de un ángulo? Está puesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto.
Muy bien. Opuesto al ángulo sobre hipotenusa, ¿no? Sí. Hipotenusa. Entonces, aquí, ¿quién está jugando el papel de cateto adyacente? Componente Y. La componente Y, así es decir, aquí está RY. Entonces, ese es el que está jugando el papel de cateto opuesto. Muy bien, cateto opuesto. ¿Quién está jugando el papel de la hipotenusa en este caso? El módulo. ¿El vector? El módulo. El módulo del vector R. Así. Muy bien, ahí está nuestra primera razón trigonométrica. ¿Cuál era la siguiente? Luego coseno, ¿no? ¿Y esto cómo se construye? Adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, muy bien, entre hipotenusa. Aquí, ¿quién juega el papel de cateto adyacente? Componente de X. Componente X. Componente X, excelente. Exactamente. Componente X. Y la hipotenusa, pues, una vez más, el módulo del vector. Ahí está. ¿Y cuál es la otra razón trigonométrica? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exactamente. Estamos hablando de la tangente. Entonces, en este caso, ¿a quiénes operamos aquí? Componente Y entre componente X. Correcto. Componente Y entre la componente X. Y listo. Ya tenemos nuestras 3 razones trigonométricas definidas a partir de estos datos. Por lo tanto, vean, en la ecuación para la tangente, ¿qué necesitamos conocer? Solamente las componentes del vector y podemos obtener el ángulo de inclinación, o sea, su dirección, pero referida o entendida como un ángulo. Por ejemplo, vamos a determinar cuál es el ángulo en el que está dirigido el vector AB. Este vector a partir de la línea horizontal, o sea, a partir del eje X, de una línea paralela al eje X. Ok, entonces a ver. Vamos a ver una nueva actividad aquí. Y vamos a decir lo siguiente. Calculemos el ángulo que existe entre el vector, entre cada uno de los vectores, entre cada uno de los vectores anteriores y el eje horizontal positivo. ¿Ok? Cuando hablo del eje horizontal positivo, me refiero a esta dirección. ¿De acuerdo? A ese eje horizontal positivo. Bien, vamos a ver para el primer vector. ¿Cómo determinamos el ángulo entonces para el primer vector? A ver, vamos a llamar el ángulo del vector de esta manera, ¿no? Simplemente para identificarlo. ¿A qué es igual según nuestra conclusión aquí? Sería, ¿cómo despejan ese ángulo? Tangente inversa. Tangente. Ajá, o arco tangente, como también se le conoce. ¿De quién? A ver, ¿qué datos tenemos que meter aquí? Esto de 3 y 3. entre 3. Entre 3, así es. La componente Y
más 3 entre la componente X, que también vale 3. Muy bien. Entonces aquí lo metemos. 3 entre 3. ¿Y eso cuánto les da? $45. 45 grados, correcto. 45 grados. Es decir, vemos en nuestra figura. 100, ¿no? Hay aquí 45 grados. Entonces habrá que caminar una distancia de, me parece que era 3 veces la raíz de 2, haciendo un ángulo de 45 grados con la dirección horizontal positiva. Sí, sí coincide entonces con lo que... ¿Sí, sí va quedando claro? ¿Cómo otra forma de ubicar al vector? ¿O de referirnos a él? Sí. Vean que estamos Sí, profe. llegando al mismo lugar, pero representando con información distinta. Muy bien. Vamos a ver para el siguiente. A ver. El ángulo de B a C, o sea, de los tacos a la cantina. Una vez más es tangente inversa, pero ¿de qué datos? Vámonos aquí abajo. De menos 2 entre 2. Muy bien. De menos 2 entre 2. ¿Y eso cuánto les da? Menos 1. Pero ya el ángulo, Ah, Menos 45 grados. menos 45 grados. Ok. Bien. ¿Cómo podemos entender este menos 45 grados? A ver, en nuestra figura. Aquí está. ¿Recuerdan ustedes cómo medir con el transportador? ¿Cómo medimos los ángulos con un transportador? sí. Digamos que siempre en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Pero cuando medimos un ángulo a favor de las manecillas del reloj, decimos que el ángulo es negativo. Por lo tanto, ese menos 45 grados, ¿qué nos está indicando? ¿Cómo hay que mover el ángulo o cómo hay que medirlo? A favor de las manecillas del reloj. A favor, exactamente. Exacto. Desde la línea horizontal hacia abajo. Así. Aquí está el ángulo teta de menos 45 grados. Si notan la diferencia entre este y el caso anterior, que aquí en este caso se mediría de esta manera. A favor, en contra de las manecillas reloj es un ángulo positivo, a favor de las manecillas reloj es un ángulo negativo. ¿Qué obtendríamos para el último caso? Tangente teta del camino, bueno, del vector que va de la cantina a la casa. Tangente a la menos 1, ¿de qué números aquí? A ver, vámonos aquí abajo. De menos 1 entre menos 5. De menos 1, exacto, entre menos 5. Muy bien. Menos 1 entre menos 5. ¿Y eso cuánto les da? 11 grados, 18 minutos, 35 segundos. Ok, vamos a quedarnos con los grados para explicar lo siguiente. Okay, bueno, entonces aquí, como no voy a tomar el valor exacto, vamos a indicar que es aproximadamente igual a 11 grados. Pero a ver, vean, el ángulo salió positivo, ¿no? Sí. Ok, vale. Entonces, ¿y cómo coincide este ángulo con esta figura? En contra de las manecillas del reloj, ¿no? En contra, es decir, que lo estamos midiendo así, ¿no?
¿Sí es claro, muchachos, cómo está ubicándose el ángulo? ¿Cómo está identificándose? ¿Cómo se está construyendo? O sea, esa abertura que se alcanza a distinguir ahí es de aproximadamente 11 grados. Si nosotros quisiéramos reportar, pero nótese, a ver, cuidado, ¿qué hemos dicho aquí? Calculemos el ángulo que existe entre cada uno de los vectores y el eje horizontal positivo. Este ángulo de 11 grados para esta figura, ¿se está midiendo a partir del eje horizontal positivo? Vean, quiero que lo vean de esta manera. A ver. Déjenme aquí. O sea, vean, este es el eje X positivo. Voy a tomar esta figura con mucho cuidado y la voy a representar aquí. Aquí está el... A ver mejor. Así. Y me llevo después esta cruceta. Así. Y ahí está. A ver. Se está midiendo ese ángulo de 11 grados respecto al eje respecto al eje horizontal positivo. No. No. ¿Cuánto nos falta por agregar? 11. Esto... O sea, sería este sería el verdadero ángulo, el azul. Esto nos faltarían... ¿Cuántos son? Esto, 179. 179 grados. A ver, ¿cuánto hay? ¿Cuántos grados hay de forma horizontal? Así. 180. 190. Ajá, 180. 180, entonces 191. es el ángulo que debe... 191. 191. Entonces, a este ángulo que hemos obtenido, hay que sumarle 180 grados para ahora sí cumplir con lo que se nos pide aquí, medido respecto al eje horizontal positivo. ¿Cómo saber cuándo sí y cuándo no sumarle? Todo va a depender de en qué cuadrante esté el vector. En este caso, ¿en qué cuadrante está cayendo este vector? En el negativo. Negativo. No, ¿en qué cuadrante? Cuadrante Recuerden, 3. cuadrante 3. Exactamente. Cuadrante 3. Recuerden ustedes también. Es cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, siempre habrá que sumarle 180 grados al ángulo que obtengamos de la tangente inversa. Vamos a seguir repasando estos casos en la siguiente clase, no hay problema, pero quiero que, o sea, al final quiero que noten que lo que necesitan ustedes que repasar, ¿no? O sea, si esto de los cuadrantes ya no recuerdan muy bien, o de los ángulos, pues chéquense algo de geometría, porque como ven lo vamos a estar ocupando. Entonces, bueno, eso es simplemente un esquema bastante general de lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? La siguiente semana. ¿Comentarios, preguntas con todo eso que comentamos el día de hoy? No, profesor. Ok. Bien, pues entonces estamos terminando nuestra sesión de este día en este punto. La siguiente clase continuaremos con esto. Y permítanme ahora compartirles el link para registrar su asistencia. En lo que lo hago, me gustaría saber si existen dudas respecto a la tarea. Sí, profesor, yo tengo una. Sí. A ver, permítanme entonces, Sí, primero les igual. paso el link.